y dejamos abiertos unos minutos para la discusión sobre los temas expuestos por los expositores y para una mesa redonda sobre el tema. Quedan abiertas las intervenciones y las exposiciones. Realmente muy ilustrativa las presentaciones, que a veces parece ciencia ficción si nos remontamos a unos cuantos años, nada más un par de decenios atrás, y a aquellos que estamos vinculados con la medicina, pues nos hubiera parecido inverosímil, pero es una realidad y que está creciendo a pasos agigantados. Con este criterio de poder modificar a priori la genética del ser humano, ¿en qué medida se puede prevenir aquellas enfermedades que conocemos que son hereditarias? Ha mencionado Duchenne, yo podría mencionar mil otras patologías, y muchas de ellas devastadoras, sea para la vida o para alguna función superior, por ejemplo para la vista, retinitis pigmentosa o retinosis pigmentosa, por ejemplo enfermedad del Leber, neuropatía óptica del Leber, u otras enfermedades neurológicas o de otros órganos o de otros sistemas que son determinantes en la vida de una persona. ¿En qué medida esto puede definirse para futuro en el sentido de prevenir prácticamente cualquier tipo de enfermedad? Realmente interesante. Ese es un tema. Y el otro que me impresionaba también es sobre la tendencia de algunas entidades o personas o instituciones que tienden hacia desarrollar la eugenesia. Hemos visto publicaciones, por ejemplo en China hace poco, uno de estos científicos que se dedica a este tema trata de producir seres, digamos, perfectos. ¿Cuál es la realidad de todo esto y cuál es la tendencia? En realidad nosotros no cambiamos la genética, sino simplemente escogemos el embrión que es normal. Y eso es la parte más interesante. Nosotros detectamos que existe un problema cromosómico en la pareja o en algún descendiente de la familia, y lo que hacemos simplemente es hacerle que produzca una cantidad de embriones, y dentro de esos embriones escogemos el sano. La parte ética, que no hemos tenido oportunidad de mencionar y que se discute mucho, es que solamente está al alcance de las personas que tienen dinero, salvo en diferentes países. Por ejemplo, Argentina ya hace procedimientos a todas las mujeres que lo desean con ciertas limitaciones. Francia tiene 2 procedimientos, pero por ejemplo un país como el nuestro, la parte ética es solamente podemos escoger un embrión normal cuando la paciente tiene el dinero suficiente como para hacerlo. Pero básicamente en eso vamos. Muchos de los trabajos estos sensacionalistas que han salido de clonaciones y cosas han demostrado que han sido falsos, ¿no? en humanos. Y dentro de las cosas que creo que sí lo dice la ley peruana, es que no se puede manipular los embriones, ¿no? Pero está manipulando los embriones al seleccionarlos. No. ¿Y eso no se puede hacer prospectivamente? No se está manipulando, o sea, se está manipulando el embrión, pero no se está, la parte genética no se manipula. Pero
pero sí se hace una biopsia, se hace un procedimiento, pero solamente se escoge el normal. No se le cambia, el embrión sigue con su carga genética. Lo único que se hace es, este embrión no se transfiere, este embrión sí se le transfiere, se le hace diagnóstico nada más, no se hace cambio de la genética. Felicitar por las brillantes exposiciones. Quisiera hacer una pregunta a los dos expositores, al doctor Seminario, doctor Barsi. Este tema relacionado a este procedimiento, ¿cómo ustedes lo ven en comparación a lo que hoy día tenemos ya como norma, que es el aborto terapéutico, ¿no? El aborto terapéutico, que trae además una norma muy estricta de cuándo las mujeres podríamos someternos a un procedimiento de esa naturaleza. Entonces, quisiera que me hagan un paralelo en ese sentido, por favor, algún comentario. Y el doctor Barsi, con respecto al tema del derecho a la identidad. Hemos hablado del derecho de la madre, del derecho del padre, hemos hablado de la decisión voluntaria y la expresión que ellos deben tener en todo momento, con toda libertad para decidir un procedimiento de esta naturaleza. Pero cuando hablamos del interés superior del niño, ¿cómo estamos abordando su tema de identidad? Porque es uno de los obstáculos que creo yo que también va a impactar después de la reforma del Código Civil. Muchas gracias. La identidad es un atributo maravilloso que tiene la persona, ¿no? Mi maestro Carlos Fernández Arego, que en paz descanse, nos hablaba de la identidad estática y de la identidad dinámica, ¿no? Porque vamos cambiando, pues, ¿no? Vamos obteniendo determinados atributos que nos hacen diferentes o distintos a los demás, y con eso nos vamos personalizando nosotros, ¿no? Yo no le veo mayor inconveniente al tema de las técnicas de reproducción humana asistida, en el sentido de que logran que la pareja pueda tener descendencia, pero claro, usted se pone en la posición del niño, que tampoco pues tiene la capacidad de decidir venir al mundo. Ninguno de nosotros tuvimos esa capacidad. Bueno, cuando fuimos espermatozoides tuvimos esa capacidad de conquistar el óvulo, pero, o sea, ontológicamente no tuvimos esa capacidad. Lo que sí está claramente determinado, y esto es una cuestión ya, digamos, más que jurídica, es psicológica, que después el derecho lo ha adoptado, es que hay que informarle al niño en su momento, en su origen, ¿no? Que papá y mamá no podían tener descendencia y que recurrieron a esta maravilla de la ciencia, y que gracias a ello, ¿no es cierto?, ha nacido. Como pasa con los niños adoptados, a los cuales hay que decir en su momento que su familia es esta, ¿no? Esa es su familia real, a pesar de que en un momento tuvo una familia natural que por algún motivo no pudo criarlo, o sea, hacerle entender. ¿Para qué? Para forjarle su identidad, ¿no? O sea, imagínense pues que el día domingo que me reúno yo con mis padres a mis 56 años, mi mamá me diga: hijo, tú eres un hijo adoptado. Bueno, en verdad no sé cómo pueda pensar, pero yo le reclamaría a mi madre: sí, mamá, ¿por qué no me dijiste eso en su momento? ¿Por qué esperas, no, ahora que tengo 56 años para decírmelo? Igual con los niños producto de la procreación asistida. Le dejo la pregunta más difícil al doctor. Yo creo que son dos temas diferentes, el de la fertilización in vitro y la del aborto. Yo creo que es cuestión de conceptos y cuestión de creencias. En uno creamos un bebé, tratamos de satisfacer a una pareja o a una persona para que tenga un hijo, y en la otra estamos tratando de hacer otra cosa. Yo creo que no tocaría ese tema porque no toca en este momento. Si me permiten, a propósito de la eugenesia, Ernesto, lo que preguntaste, la eugenesia es claramente antiética, absolutamente antiética, porque niega la dignidad del ser humano, simplemente somete al ser humano a una esclavitud, digamos, de una voluntad que puede ser absolutamente injusta. O sea, no podemos aceptar nada que sea eugenésico.
Yo también quisiera empezar por felicitar realmente a los tres expositores y a la academia por escoger un tema tan académico. Yo quisiera narrarles un caso. Yo recibí a una señora que me traía a un adolescente con problemas psicológicos. Yo soy psiquiatra. Y me anticipó que ella había tenido este hijo porque había tenido que ser asistida, ¿no?, tecnológicamente, porque ella no podía tener hijos, ¿no? Entonces le pedí que por favor viniera a la segunda consulta con el padre. Cuando vino el padre no era varón, era otra mujer. Y estaban separados, porque la relación entre ellas era sumamente conflictuada. Y cuando ya estaban al punto de separarse, pensaron que tener un hijo podía resolver la situación. Y esto es algo que se ve también en parejas heterosexuales, ¿no?, que puede hacer que teniendo un hijo la relación se mejore. Cuando vi a ambos, la relación de conflicto era tan intensa, incluso en el consultorio, que me di cuenta que esta relación era perniciosa para el niño, para el adolescente. Y entonces planteo este caso porque se generan múltiples problemas. Porque yo creo que la dignidad del ser humano, como bien dice Patrick, no puede violentarse bajo ninguna situación. Y entonces me pregunto yo si ustedes, antes de proceder a implantar estas técnicas, hacen una evaluación de la posibilidad de que ese niño tenga una vida muy, muy infeliz y probablemente con muchos focos de patología, ¿no? Entonces quisiera la opinión de ustedes para ver si hacemos un diálogo. Yo tengo, por ejemplo, la oportunidad de asesorar a un centro de fertilidad, y a mi despacho llegan las parejas que han pasado primero el tema médico, primero el tema psicológico, ¿no? Primero pasan por el psicólogo, el que evalúa si está preparada esa pareja para afrontar este reto de la procreación asistida, y evaluar también si son capaces para poder asumir una paternidad en ese sentido, ¿no?, después de haber tenido tanta carga emocional de la infertilidad, que es un tema profundo, ¿no? Luego pasan con el médico, que verá pues si cumplen con las condiciones biológicas para la procreación asistida, y en el último momento ya pasan por mi despacho para que yo les explique los documentos que tienen que firmar, explicarles los consentimientos informados, ¿no?, el protocolo jurídico, y les explico pues básicamente el vacío que hay en la ley para que ellos estén informados y sepan lo que hacen. Esos son los pasos que yo sé que siguen algunos centros de fertilidad, y eso creo que es lo lógico, ¿no? Sí, se hacen ese tipo de estudios, pero definitivamente a pasar de los años la gente cambia, la gente se pelea y ocurren problemas como lo que usted ha visto, y eso se ve no solamente en gente que se ha hecho un procedimiento de fertilización in vitro, sino en todo el mundo, en todas las parejas, las que tienen los bebés normales o no, pero sí hacemos los procedimientos, los protocolos, estudio psicológico, estudio de las personas para ver si son aptas, no solamente para recibir un bebé, sino para donar, y todo ese tipo de cosas. Yo creo que lo que se requiere ahí es, lo que tú dices, Alberto, es un equipo poliprofesional, pluriprofesional, donde entran el psicólogo, el médico, por supuesto, el filósofo también, por supuesto el abogado y el asistente social, etcétera, porque realmente es muy difícil, como bien dice el doctor, prever lo que puede pasar en el futuro, pero tú puedes de alguna manera
cubrir alguna de las posibilidades futuras con cierta seguridad, ¿no es cierto? No con seguridad absoluta, pero con cierta seguridad. Y yo también quiero felicitar a la mesa por esto que simplemente ha sido la punta del iceberg de todo lo que hay en ética. Bueno, en el año, creo que 53, Bertrand Russell, en su libro La perspectiva científica, afirmaba que todo conocimiento científico es bueno y que este solamente tiene que ser manejado por la ética. Y la ética es independiente de la religión, o sea, la ética no puede ser cristiana, ni musulmana, ni budista, es independiente, porque yo puedo ser muy cristiano y atentar contra la ética, o muy budista, o muy... Entonces, esta ética que tiene que juzgar cosas que muchas veces van mucho más adelante de lo que la ética está en este momento. Incluso hay filósofos que han tenido que renunciar a su ética para, como Habermas o como Adorno, para satisfacer a ciertos postulados de su religión. Entonces, por ejemplo, yo veo y pienso de que si yo tengo un embrión o un feto que va a tener un síndrome de Down o una enfermedad que tiene un cromosoma indeseable, me parece que es bueno el impedir esto, ¿no? Sin embargo, muchas veces a priori se condena y se sataniza esto, y simplemente tenemos que remontarnos a Galileo cuando le dijeron que no podía decir lo que debía decir porque no iba contra las creencias religiosas de la época. Entonces, acá tenemos que ser muy cuidadosos porque la ciencia nos está poniendo cosas que ya sobrepasan la imaginación. En física incluso se dice que hay partículas que si no son observables no existen, y eso nos parece que va contra el sentido común, o que un átomo puede estar aquí o un alfa centauro dependiendo de cómo lo observemos. Entonces, pienso que el desafío más grande de esto, de la fecundación in vitro, la fecundación artificial, está en la postura de una ética moderna, independiente de todo punto de vista religioso. Incluso hay cosas que no son parte de la ciencia que son terriblemente difíciles. Por ejemplo, puede haber una fecundación póstuma, ¿no? Y en algunos países el hijo que nace de la fecundación póstuma no tiene derecho a herencia. Entonces, eso también nos plantea. Entonces, vemos que estamos en una encrucijada terrible, en que la ética está años luz detrás de una ciencia que cada vez progresa y progresa hasta límites increíbles. Es que hay dos poderes: el poder de la ciencia y el poder de la ética. Hay un famoso libro de un autor alemán que dice: ¿puede la ciencia hacer lo que puede? ¿No? O sea, ¿puede la ciencia desde el punto de vista ético hacer lo que puede científicamente o técnicamente? Y ahí está la gran polémica. Son dos poderes diferentes, ¿no? Desgraciadamente el español no nos ayuda porque lo llamamos pues de los dos, pero el inglés sí, Scully May, ¿no? El alemán también, Kann y dürfen, ¿no? O sea, son dos tipos de poderes completamente distintos, ¿no? Y ese es el gran problema hoy día de la ética. Justamente lo que planteo. ¿Hasta dónde la ética, hasta dónde la ciencia? Excelentes presentaciones, como siempre los escucho a los tres en diversos foros, y hay algunas preguntas que son difíciles, ¿no? Muchas gracias. Algunas preguntas que son difíciles con relación a la ética. En estos casos, el ginecólogo tiene la responsabilidad de seleccionar la pareja, de hacer toda la medicina reproductiva, en fin, cirugía, para tener los mejores óvulos, etcétera, etcétera, y luego pues hacer la transferencia, en fin, y al final atender el nacimiento del bebé. El biólogo, por otro lado, es parte clave, es un profesional clave en todo este fenómeno de la tecnología de reproducción asistida. La pregunta que hago a la mesa: ¿quién tendría más responsabilidad ética? ¿El ginecólogo, que tiene que ver a la pareja,
o el biólogo, que tiene que ver justamente con el proceso de la formación de los embriones, de la calidad, la genética y todo lo demás. Y la segunda pregunta, Jaime, en el sentido de mostró ahí una diapositiva, los embriones que quedan congelados porque ya se puso uno, el doctor Patrick, no es 6 embriones que se conocen, sino 1 ahora. Es lo que se sugiere, se recomienda. En el Perú creo que estamos en 1 o 2, ¿no? 2 sobre todo. Pero bueno, la cuestión es entonces, todos esos embriones que quedan, ¿qué está pasando con ellos? ¿Cuál es la tendencia de los centros más grandes, las opiniones de qué hacer con ellos? Gracias. El tema de la responsabilidad genera siempre un debate, ¿no? La responsabilidad es aquella situación en virtud de la cual una persona tiene que asumir el compromiso de resarcir a alguien por el daño causado, ¿no? Entonces hay un principio en el derecho que está consagrado en el Código Civil que dice que todo aquel que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, ¿no? Esa es la famosa responsabilidad subjetiva. Y hay una responsabilidad objetiva que se aplica a ciertos actos médicos de alta tecnología, porque pueden generar un daño mayor. Esto que nos dice que todo aquel que causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo, pero aquí a quien le corresponde probar que actuó diligentemente es, en este caso, por ejemplo, al médico, ¿no? Que realiza este acto de tecnología que puede generar un daño mayor a cualquier otro acto común que una persona, a través de la cual una persona causa un daño a otro, ¿no? Siempre hay que partir de la premisa de que el daño puede ser ocasionado por una cuestión indeseada, ¿no? En todo caso, quien debe de asumir una responsabilidad es aquel que actúa con una culpa, o que actúa de una manera negligente, o que actúa de una manera con una impericia, ¿no? De manera tal que si el médico demuestra que ha aplicado la lex artis ad hoc, ¿no es cierto? O sea, que ha aplicado todo su profesionalismo para lograr el acto médico, el objetivo del acto médico, no tendría por qué asumir ningún tipo de responsabilidad, ¿no? La única forma en la cual el médico en estos casos asume una responsabilidad es cuando actúa con culpa, con impericia o con negligencia en este acto de procreación, ¿no? Sí, en realidad uno estimula a la paciente de acuerdo a la cantidad de óvulos que ve en sus ovarios y le da un tratamiento para tener una cantidad de embriones adecuada para tener un hijo, si es que la paciente desea tener un solo hijo, adecuada para tener 2 hijos, si la paciente quiere tener 2 hijos, adecuada para tener un estudio genético y que salga un embrión normal, y a veces por mala suerte nos juntamos con una cantidad, o nos sobran una cantidad de embriones normales y nos sobran una cantidad de embriones anormales, o se utilizan los embriones adecuados y queda todo el resto, ¿no? Nosotros transferimos un solo embrión porque hemos demostrado que el embarazo múltiple trae más consecuencias para los niños que cualquier otra cosa: partos prematuros, daño cerebral, aborto fetal tardío, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un daño tremendo. Hace unos 15 años, cuando comenzamos a hacer procedimientos, nuestra propaganda era poner fotos con 3 bebés. Yo tengo una foto preciosa en que hay 4 madres con 3 bebés y 4 madres con 2 bebés, todos juntos estamos ahí. Y esa era la propaganda. Ahora, si yo saco eso, yo mismo me meto a la cárcel. O sea, yo tengo que poner un solo embrión y conseguir un solo embarazo, y trato de explicarle a la madre que eso es lo ideal, a pesar de que muchas madres quieren otra cosa. Sí, los embriones sobran. Nosotros tratamos de juntarnos, un grupo de médicos y un grupo de biólogos, los cuales me están acompañando acá, y tratamos de ser lo más éticos posibles.
y congeniamos porque pensamos lo mismo, pensamos de que los embriones no deben destruirse en términos generales, se deben conservar hasta que la familia pueda, y por último, si no los desean, ni siquiera los embriones que son anormales los descartamos. Ustedes se dieron cuenta de la cantidad de tanques que tenemos. Llega un momento en que no tenemos espacio. El espacio cuesta y no tenemos espacio donde colocar esos tanques llenos de nitrógeno líquido y de un montón de embriones. Y esa es la situación. Es una situación real.